La asociación de vecinos aumentó el valor de mi condominio por tener demasiados autos, sin saber que soy dueño de prácticamente todo el barrio. Después de años viviendo bajo el puño de hierro de nuestra asociación de vecinos, finalmente cruzaron la línea aumentando mis tarifas por tener demasiados autos en mi propia entrada. Lo que no sabían era que había estado comprando silenciosamente propiedades en el vecindario durante años. Y ahora era el momento de mostrarle a Karen, nuestra presidenta de la asociación de vecinos obsesionada con el poder, quién era realmente el dueño de esta comunidad. Pero, ¿aceptaría su derrota con gracia cuando revelara mi secreto? Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse si quieren más historias sobre Karen y la asociación de vecinos. Nunca quise problemas con la asociación de vecinos. De verdad, no los quería. Pero cuando encontré ese aviso naranja brillante pegado en la puerta de mi casa el martes pasado por la mañana, supe que esto era una guerra. Mis manos temblaban mientras lo leía. Aumento inmediato de la tarifa de la asociación de vecinos, $500 mensuales. Violación, exceso de vehículos en la propiedad. De eso se trataba. Mi camioneta de trabajo, que necesito para mi negocio de construcción, la SUV de mi esposa para sus turnos en el hospital y el Honda usado que compramos para el cumpleaños número 16 de nuestra hija el mes pasado. 3 autos perfectamente normales en nuestra propia entrada. Observé por la ventana de la cocina mientras Karen Michey, la presidenta de nuestra asociación de vecinos, hacía su caminata matutina de inspección con su pequeña carpeta rosa y su cinta métrica. Se detuvo frente a mi entrada, sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos otra vez. Era la tercera vez esta semana. Cariño, está ahí afuera otra vez, llamó mi esposa, Sara, desde la sala de estar. Tal vez deberíamos estacionar el Honda en el garaje. No, dije con firmeza, sirviéndome café. No vamos a esconder el auto de nuestra hija como si estuviéramos haciendo algo malo. El garaje está lleno de suministros médicos de Sara y de mi equipo de trabajo, tal como explicamos en la última reunión de la asociación de vecinos. Esa reunión. No podía dejar de pensar en cómo Karen sonrió con suficiencia cuando intenté explicar nuestra situación. Las reglas son reglas, señor Thompson, dijo sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Tal vez, si no puede permitirse un garaje adecuado, este vecindario no es para usted. Lo que Karen no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que había estado comprando propiedades en nuestra comunidad durante los últimos 5 años a través de mi empresa de inversión inmobiliaria. Cada vez que una casa salía a la venta, me aseguraba de usar nombres de distintas LLC para las compras. Al principio, era una estrategia de inversión inteligente, pero ahora se había convertido en algo más. Salí a buscar el correo, tomándome mi tiempo a propósito. Karen fingió inspeccionar los rosales de la señora Johnson mientras me observaba de reojo. Pobre señora Johnson, el mes pasado le impusieron una multa porque sus rosas eran demasiado vibrantes y alteraban la armonía de colores del vecindario. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado. Cierre de propiedad completado. Ahora posee el 67% del desarrollo. Sonreí y guardé el teléfono justo cuando Karen se acercó a mí con paso firme, aferrando su carpeta contra su pecho. Señor Thompson, me llamó con su voz falsamente amable. Confío en que recibió nuestro aviso sobre la violación de los vehículos. Sí, Karen, respondí. Y tengo algunas preguntas sobre la base legal de este aumento de tarifas. Mantuve mi voz calmada y profesional. Ella agitó la mano con desdén. La Junta tiene plena autoridad para implementar tarifas según sea necesario. Tal vez si asistiera a más reuniones, entendería cómo funcionan estas cosas. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Lo que ella no sabía era que había asistido a cada una de las reuniones en los últimos 5 años, a través de representantes que poseían otras casas. Me había sentado en silencio, documentando cada una de las ejecuciones selectivas de Karen, cada tarifa cuestionable, cada abuso de poder. Mientras se daba la vuelta para irse, sus tacones de diseñador resonando en la acera, lanzó una última advertencia sobre su hombro. Y la Junta ha convocado una reunión de emergencia esta noche, a las 7 en punto. Discutiremos medidas adicionales sobre propiedades problemáticas. La observé alejarse y luego saqué mi teléfono para enviar un mensaje a mi abogado. Hora de preparar esos documentos que discutimos. Karen hará su jugada esta noche. En ese momento, el auto de mi hija entró en la entrada y vi a Karen detenerse para tomar más fotos. Mi sangre hervía, pero mantuve la calma. Esta noche cambiaría todo en este vecindario. Pero primero, tenía algunas llamadas que hacer. Fui a mi oficina y extendí los mapas de propiedad sobre mi escritorio, cada lote cuidadosamente resaltado y codificado. 5 años de planificación meticulosa, de recopilar pruebas, de ver cómo el reinado de terror de Karen en la asociación de vecinos empeoraba. Esta noche, ella aprendería que su mayor error no fue solo atacar a mi familia, fue subestimar exactamente con quién estaba tratando. Mi teléfono sonó. Era la señora Johnson, al otro lado de la calle, llorando por otro aviso de infracción. Mientras escuchaba su historia, miré la foto enmarcada en mi pared. Mi padre, de pie con orgullo frente a su primera casa, antes de que el acoso de una asociación de vecinos lo obligara a vender con pérdidas. Hace 20 años, mi padre me enseñó a jugar a largo plazo, a pelear con inteligencia en lugar de con ira. Miré mi reloj. 6 horas para la reunión. Karen quería ponerse estricta por unos cuantos autos en una entrada. No tenía idea de lo que se avecinaba. Entré en la sala de reuniones del centro comunitario y sentí de inmediato la tensión en el aire.
Cada asiento estaba ocupado por vecinos que había conocido durante años, sentados hombro con hombro, murmurando entre ellos. Karen realmente se había superado esta vez. Incluso había contratado a un fotógrafo profesional para tomar fotos de mi entrada desde diferentes ángulos, haciendo que 3 autos de tamaño normal parecieran algún tipo de estacionamiento ilegal. Comencemos, anunció Karen, golpeando su reluciente mazo rosa contra el podio. Había convocado esta reunión de emergencia un martes por la noche, sabiendo perfectamente que la mayoría de las familias trabajadoras tendrían dificultades para asistir. Pero me aseguré de estar allí, sentado tranquilamente en la última fila, observándola montar su habitual espectáculo. Como pueden ver en estas fotografías profesionales, comenzó, haciendo clic en su presentación de PowerPoint. La propiedad del señor Thompson se ha convertido en un lote de autos usados. Se escucharon algunos jadeos de sus seguidores más leales en la primera fila, los mismos cuyos adornos navideños permanecían hasta marzo sin recibir multas. Miré alrededor del salón, notando cómo la señora Rodríguez, mi vecina anciana, ponía los ojos en blanco. El mes pasado, le habían impuesto una multa porque el auto de su nieto estuvo en su entrada mientras él la ayudaba a reparar el techo. El señor Chen, el profesor de ciencias de la escuela secundaria, tomaba notas furiosamente. A él le habían enviado una notificación de infracción porque su auto había quedado ligeramente fuera de su línea de entrada durante la última tormenta de nieve. Karen pasó a la siguiente diapositiva, mostrando una foto ampliada del auto de mi hija. Este vehículo ha estado estacionado en el mismo lugar por más de 48 horas. Por supuesto, omitió mencionar que mi hija había regresado de la universidad por el fin de semana. La reunión se alargó mientras Karen presentaba sus supuestas pruebas, gráficos que mostraban la disminución del valor de las propiedades, quejas de vecinos anónimos, probablemente sus amigas, e incluso reportes meteorológicos sugiriendo que mis autos estaban generando acumulaciones excesivas de nieve en la calle. Además, continuó, sacando una carpeta gruesa, he documentado cada instancia de vehículos entrando y saliendo de la propiedad del señor Thompson durante los últimos 3 meses. Mis cejas se alzaron. ¿Había estado rastreando los movimientos de mi familia? Varios vecinos se removieron incómodos en sus asientos. Fue entonces cuando Sarah Jenkins, mi vecina de al lado, se levantó. Karen, esto no es un poco excesivo. Son solo autos normales en una entrada normal. El rostro de Karen se puso rojo antes de espetar. Está fuera de orden. No ha sido reconocida por la presidencia. Observé cómo su esposo, Bob, comenzaba a repartir copias de una nueva propuesta de reglamento. Una que limitaría a 2 vehículos por casa y exigiría que todos estuvieran estacionados dentro del garaje. La absurda ridiculez del asunto casi me hizo reír. Casi. Ahora votaremos sobre las nuevas restricciones de vehículos y el aumento de tarifas, declaró Karen, sin molestarse en permitir una discusión previa. ¿Todos a favor? Ese era mi momento. Me puse de pie, enderezando lentamente mi corbata. Punto de orden, señora presidenta. Los ojos de Karen se entrecerraron mientras me miraba por encima de sus gafas de lectura. No ha sido reconocido, señor Thompson. En realidad, dije, sacando mi propia carpeta, según la sección 7.3 del reglamento de la Asociación de Vecinos, cualquier propietario puede plantear un punto de orden respecto a los procedimientos de votación. El salón quedó en completo silencio. Vi cómo las uñas perfectamente arregladas de Karen se aferraban con más fuerza al podio. Antes de votar, creo que es importante revisar la estructura actual de propiedad de la asociación. Comencé a caminar lentamente hacia el frente del salón, el sonido de mis zapatos resonando en el suelo de linóleo. Verán, en los últimos 5 años, Sunrise Properties ha estado adquiriendo viviendas en este desarrollo. El rostro de Karen empezó a perder color cuando saqué un enorme mapa de la comunidad. Y como CEO de Sunrise Properties, pensé que les interesaría saber exactamente quién posee la mayoría de esta asociación. Me detuve, haciendo contacto visual con cada miembro de la junta. Pero tal vez deberíamos discutir eso después de revisar estas cuestionables actividades de vigilancia que ha estado llevando a cabo. La sala estalló en murmullos. En mi visión periférica, vi como varios vecinos sacaban sus teléfonos y comenzaban a grabar cada segundo del momento. La mano de Karen temblaba mientras intentaba alcanzar su botella de agua, derribando su preciado mazo rosa en el proceso. Fue entonces cuando Bob corrió al podio y le susurró algo al oído. Los ojos de Karen se agrandaron al darse cuenta, finalmente, de con quién había estado metiéndose todos estos años. La sala de reuniones quedó en un silencio absoluto mientras me mantenía de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz permanecía firme. La sonrisa engreída de Karen comenzó a desvanecerse cuando abrí mi maletín de cuero. Antes de que votemos sobre estas nuevas tarifas, dije, tengo algo importante que compartir con todos. Abrí el maletín y saqué un grueso fajo de escrituras de propiedad, colocándolas una a una sobre la mesa. Cada papel representaba una pieza más de mi plan secreto, que finalmente se estaba concretando. El salón se llenó de murmullos mientras organizaba los documentos en filas perfectamente alineadas. Durante los últimos 5 años, continué, he observado cómo esta junta ignora problemas serios de mantenimiento mientras acosa a buenos vecinos por cosas insignificantes. Hice una pausa, mirando a Karen directamente. He visto a Karen sancionar a la señora Johnson, que tiene 82 años, por tener una maceta que era 1 pulgada más alta de lo permitido. Mientras tanto, la cerca púrpura brillante de su amiga Susan nunca recibió ni una sola advertencia. El rostro de Karen se puso rojo como un tomate.
Eso no es cierto. Aplico las reglas de manera justa. Intentó agarrar su botella de agua, pero su mano temblaba tanto que derramó un poco sobre su blusa de diseñador. Fue en ese momento que encendí la pantalla grande de la sala de reuniones. Aquí está Karen, midiendo el césped de mi casa a las 3 de la mañana el martes pasado. Las imágenes de las cámaras de seguridad eran nítidas. Varias personas jadeaban sorprendidas. Pasé a la siguiente imagen. Y aquí está ignorando por completo las violaciones de los Thompson, justo después de que contrataran la empresa de jardinería de su hijo. El escándalo estaba servido. Más murmullos llenaron la sala. Podía ver a la gente asintiendo, recordando sus propios enfrentamientos con la aplicación selectiva de reglas de Karen. Pero lo más interesante que descubrí, dije, levantando la pila de escrituras, es que, a través de mi empresa, Sunrise Properties, ahora soy dueño del 67% de las viviendas en este desarrollo. Hice una pausa, dejando que el significado de mis palabras se hundiera en la mente de todos. Eso me convierte en el propietario mayoritario de la asociación de vecinos. Karen se levantó de un salto, tirando su silla al suelo. No puedes hacer eso. No está permitido. Su voz se volvió aguda por el pánico. Sonreí con calma. En realidad, sí puedo. He consultado con 3 firmas de abogados diferentes. Abrí otra carpeta. Es completamente legal. Además, tengo 32 quejas firmadas de residentes sobre acoso, aplicación selectiva de normas y tarifas sospechosas. La sala estalló en gritos. La señora Johnson se puso de pie, su voz temblando de emoción. El invierno pasado me multaron con $200 por no quitar la nieve de mi pasarela lo suficientemente rápido. Estaba en el hospital con neumonía. Otros comenzaron a sumarse, compartiendo sus historias. Karen intentó restablecer el orden, golpeando su mazo contra la mesa, pero nadie la escuchaba ya. Propongo disolver la junta actual, anuncié. Realizaremos nuevas elecciones con límites de mandato y reglas claras sobre conflictos de interés. Nada más de mediciones de césped a las 3 de la mañana. Nada más de reglas aplicadas solo a quien ella quiera. Bob Chen, el vecino de 2 casas más abajo, levantó la mano. Secundo la moción. Pronto, las manos comenzaron a levantarse por toda la sala. Karen agarró su bolso de diseñador y se dirigió apresurada hacia la puerta. «Esta reunión se da por terminada», gritó. «Oirán de mi abogado». En realidad, dije, aún tranquilo, según la sección 7.3 de los reglamentos de la asociación, necesitas una mayoría para clausurar una reunión. Y no creo que la tengas. Hice un gesto hacia las escrituras esparcidas sobre la mesa. Apenas estamos comenzando. Karen se quedó congelada con la mano en la perilla de la puerta, dándose cuenta de que su poder se estaba desmoronando. 20 años gobernando el vecindario con puño de hierro estaban llegando a su fin. Ahora, continué, sacando otra carpeta, hablemos de esos misteriosos costos de renovación de la piscina del verano pasado. Los $50,000 que desaparecieron sin que la piscina jamás fuera reparada. Tengo algunos registros bancarios interesantes que compartir. Karen se dejó caer contra la pared, pálida. No se había dado cuenta todavía, pero una camioneta de noticias locales acababa de estacionarse en el estacionamiento. Los había invitado para cubrir nuestra reunión de reorganización comunitaria. Las próximas horas cambiarían nuestro vecindario para siempre. Pero primero, teníamos años de secretos de Karen por descubrir, y yo tenía cada uno de los recibos. El lunes por la mañana, entré a la oficina de mi abogado y encontré 20 mensajes de voz furiosos de Karen. Durante el fin de semana, descubrió los registros de propiedad de mi empresa y ahora amenazaba con demandarme por intentar tomar el vecindario en secreto. No pude evitar sonreír. Finalmente había mostrado sus verdaderos colores. Pero Karen no solo estaba enojada. Estaba asustada. Esa misma noche, fue de puerta en puerta esparciendo rumores de que yo planeaba convertir nuestro tranquilo suburbio en un enorme estacionamiento para mi supuesta colección de autos. Algunos vecinos la creyeron, especialmente después de que mostró documentos falsos sugiriendo que tenía conexiones con una empresa de desarrollo fraudulenta. Sabía que debía actuar rápido. Mis cámaras de seguridad captaron a Karen colándose en mi propiedad a medianoche, tomando fotos detalladas de las placas de mis autos. Al día siguiente, presentó una demanda, afirmando que había violado las reglas de la asociación al comprar propiedades a través de mi empresa. Incluso intentó obtener una orden judicial de emergencia para congelar mis derechos de voto en la asociación de vecinos. Y fue entonces cuando mi planificación meticulosa dio sus frutos. Mi abogado reveló nuestra arma secreta. Teníamos un registro detallado de cada reunión de la asociación de vecinos durante los últimos 5 años. Teníamos vídeos mostrando a Karen dándoles pase libre a sus amigas por sus violaciones mientras multaba con dureza a otros vecinos. Teníamos copias de cheques demostrando que había usado fondos de la asociación para renovar su propio patio trasero. Pero lo mejor de todo, teníamos correos electrónicos donde se jactaba de utilizar su poder para mantener elementos indeseables fuera del vecindario. El juez abrió más los ojos con cada nueva prueba presentada. El rostro de Karen se puso rojo cuando mostramos imágenes con marca de tiempo de ella midiendo mi césped con una regla a las 3 de la mañana. Cuando mostramos vídeos de ella tomando fotos del auto de mi hija adolescente y dejando notas amenazantes en las puertas de los vecinos, la sala de audiencias se quedó en completo silencio.
El abogado de Karen comenzó a sudar cuando presentamos pruebas de que había alterado los registros de la asociación para encubrir las deudas impagas de sus amigas. Pero el verdadero golpe vino cuando 3 exmiembros de la Junta se presentaron a testificar. Contaron cómo Karen los había intimidado para que aprobaran normas injustas. Admitieron que Karen apuntaba directamente contra propietarios que no le agradaban. Y revelaron que Karen había usado las multas de la asociación para financiar sus viajes anuales a Hawái. La sala contuvo la respiración cuando mostramos sus publicaciones en redes sociales burlándose de los residentes mayores que no podían pagar sus cuotas. Ahí estaba ella, relajándose junto a la piscina en Maui, con la leyenda: gracias a todos mis vecinos que rompen las reglas por financiar estas vacaciones. Sigan acumulando multas. Karen intentó defenderse, diciendo que solo hacía su trabajo. Pero entonces, pusimos la grabación de la última reunión de la Junta, donde le gritó a la señora Johnson, nuestra vecina de 75 años, por tener un comedero para pájaros 2 pulgadas más bajo de lo permitido. Fue el momento en que Karen perdió el control. Se levantó de su asiento como una fiera, apuntándome con el dedo. «Él está tratando de destruir nuestro vecindario perfecto», gritó. «¿Saben qué tipo de gente se mudará aquí si no tenemos reglas estrictas?». Se giró hacia el juez con una expresión desesperada. «Seguro quiere convertir esto en uno de esos vecindarios donde la gente puede estacionar donde quiera». El juez había escuchado suficiente. No solo desestimó la demanda de Karen, sino que ordenó una auditoría completa de las finanzas de la asociación. Cuando salimos del tribunal, mi teléfono explotó con mensajes de mis vecinos. Karen había enviado un correo masivo anunciando su renuncia inmediata a la Junta, diciendo que estaba siendo forzada a salir por intereses económicos poderosos. La vi marcharse furiosa hacia su auto, tecleando desesperadamente en su teléfono. Sabía que esto no había terminado. Karen todavía tenía seguidores fieles en el vecindario y no era el tipo de persona que admitía la derrota fácilmente. Pero por ahora, yo tenía lo que necesitaba. Pruebas de que nuestra presidenta de la asociación había abusado de su poder durante años y el respaldo legal para hacer cambios reales. La mañana de la audiencia final comenzó con una sorpresa. Karen había enviado un ejército de reporteros a mi casa. Pensaba que la presión mediática me haría echarme atrás, pero en realidad me había dado el escenario perfecto. Me arreglé la corbata, agarré mis documentos y caminé directamente hacia los periodistas con una sonrisa. «Buenos días a todos. Soy James Thompson, y me encantaría mostrarles algo interesante sobre las finanzas de nuestra asociación de vecinos». Saqué las hojas de cálculo codificadas por colores que mi contador había preparado, mostrando años de tarifas sospechosas, que misteriosamente terminaban beneficiando a los amigos más cercanos de Karen. Los reporteros abrieron los ojos con asombro mientras explicaba cómo Karen había cobrado tarifas más altas a padres solteros que a sus amigos del club de golf. Una reportera jadeó cuando mostré imágenes de seguridad de Karen midiendo mi césped a las 3 de la mañana, mientras su propio jardín violaba cada regla del reglamento. Dentro del tribunal, Karen estaba sentada junto a su costoso abogado, usando su característico collar de perlas falsas y una sonrisa altiva. Pero lo que ella no sabía era que su reinado estaba a punto de terminar. Esa sonrisa desapareció cuando nuestro abogado comenzó a presentar las pruebas. Mostramos fotos de la propia casa de Karen violando las reglas, su buzón morado brillante, su jardín descuidado y los 4 autos de su hijo estacionados en la calle. El juez se inclinó hacia adelante cuando revelamos el grupo secreto de Facebook de Karen, donde se jactaba de apuntar directamente contra ciertas familias. En uno de sus mensajes, había escrito: «Veamos cuánto tiempo aguantan los Thompson con estas nuevas tarifas. Tal vez finalmente se muden y vendan la casa a alguien más adecuado». Karen se levantó de golpe para objetar, pero se quedó helada cuando reprodujimos la grabación de la fiesta en la piscina de la semana pasada. Su voz resonó fuerte y clara en toda la sala. «Por supuesto que me invento violaciones. ¿Cómo más podríamos mantener el control sobre quién vive aquí?». El juez golpeó su mazo con fuerza contra la mesa. No solo expulsó a Karen de la junta de la asociación de vecinos, sino que le ordenó devolver cada tarifa injusta que había cobrado. La expresión en su rostro cuando escuchó el total de $147,892 fue mejor que cualquier venganza que hubiera planeado. Usé mi mayoría de propiedad para formar una nueva junta de vecinos con una gran diferencia. Elegimos 5 residentes de diferentes partes del vecindario, incluyendo a la señora Rodríguez, a quien Karen trató de multar por cocinar comida étnica, y al señor Chen, cuyo hermoso jardín Karen había calificado como demasiado exótico. Los cambios llegaron rápido. Los niños podían jugar baloncesto en sus entradas. Los jardines podían tener vegetales, no solo flores. Y sí, las familias podían estacionar más de 2 autos, siempre que cupieran en su propio espacio. 3 semanas después, observé desde mi ventana cómo el camión de mudanza de Karen llegaba a su casa. Había enviado una última carta a todos los vecinos, diciendo que se mudaba a un vecindario mejor con estándares más altos. Nadie pasó por alto el boleto de estacionamiento pegado en su parabrisas mientras se iba. Esa noche, mi hija estacionó su auto en nuestra entrada, justo al lado de mi camioneta de trabajo y la SUV de mi esposa. Puse un pequeño letrero que todos habíamos votado a favor de colocar: «Bienvenidos a Thompson Hills, donde los buenos vecinos hacen buenos vecindarios». A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Un productor de televisión había visto la cobertura de las noticias y quería hacer un documental sobre cómo habíamos transformado nuestra comunidad.
Miré por la ventana y vi a los niños jugando libremente en sus patios y a los vecinos charlando junto a sus cercas. Sonreí, imaginando a Karen viendo el documental desde su nueva casa con su regla de un solo auto en el garaje. ¿Lo mejor de todo? El valor de nuestras propiedades aumentó un 15% en el primer mes después de que Karen se fue. Resulta que la gente realmente prefiere vivir en un vecindario donde se les trate con respeto, en lugar de ser gobernados por el miedo. Incluso algunos de los antiguos amigos de Karen pasaron por mi casa para disculparse. Admitieron que solo habían seguido sus reglas por miedo a convertirse en sus próximas víctimas. Todavía tenemos una asociación de vecinos, pero ahora protege el vecindario en lugar de castigarlo. Cada mes, las tarifas se usan en cosas que realmente importan. Mejorar el parque infantil, reparar la piscina, ayudar a los residentes mayores con el mantenimiento de sus casas. Incluso iniciamos un jardín comunitario en el mismo lugar donde Karen solía tomar sus fotos de violaciones de jardinería. Mientras archivaba los últimos documentos de la corte, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Era del grupo de vigilancia del nuevo vecindario de Karen. Estaban pidiendo consejos sobre cómo lidiar con su propia presidenta de asociación de vecinos obsesionada con el poder. Me recosté en mi silla, pensando en cómo, a veces, la mejor venganza no es la venganza en sí, sino enseñar a otros a defenderse por sí mismos.